Buenos días con todos, buenos días. ¿Pueden escucharme, por favor? Confírmame, ya para comenzar la clase. Ahora sí lo escuchamos. Ah, genial, listo. Entonces vamos a comenzar la clase el día de hoy, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien, ya, y que tengan bastante fuerza, porque la clase de hoy está algo pesadita. No es difícil, no es difícil para nada, pero sí un poquito pesadita tal vez, pero no es difícil. Más difícil era la de nomenclatura, esa sí estaba tranquila. ¿Ya? Entonces, déjame tomar mi evidencia para comenzar mi clase. Ahora sí, voy a tratar de correr a la velocidad de la luz, chicos, para terminar con todo, ¿de acuerdo? Entonces, permíteme abrir mi... ahí está. Permíteme abrir mi material. Aumenta. Por favor, confírmame si es que puedes visualizar la diapositiva en pantalla completa con una manito flotante. ¿Qué se visualiza, Luis? Genial. Entonces vamos a comenzar la clase el día de hoy. Ya si quieres le tomas captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. El tema de hoy es reacciones químicas, chicos, y reacciones nucleares. Una reacción química, chicos, es el cambio o transformación de una o más sustancias llamadas reactantes en otras nuevas con propiedades diferentes llamadas productos. Durante una reacción química, chicos, ocurre la ruptura y formación de enlaces químicos. Por ejemplo, acá, tú tienes el hidrógeno y el oxígeno que rompen sus enlaces para producir agua. Entonces, igualito, si quieres también tomarle captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evidencias de que está ocurriendo una reacción química: liberación de gases, cambio de color, liberación de energía y formación de precipitados. ¿Qué es un precipitado? Es un sólido blanco, bueno, es un sólido insoluble, mejor dicho. Formación de un precipitado es un precipitado sólido insoluble. ¿Ya? Por ejemplo, acá en este tubito que te muestra la figura, se forma un sólido blanco que no se disuelve. Ahí está, puedes ver un sólido blanco que no se disolvió. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un precipitado. Entonces, si quieres, le tomas captura de la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora, una ecuación química, chicos, es la representación de una reacción química. Por ejemplo, tú puedes visualizar en la imagen GIF que el sodio está interactuando con el agua. Entonces, las sustancias que reaccionan entre sí se llaman reactantes. Y luego que el sodio reaccione en el agua, se va a formar una sustancia lechosa, que es el hidróxido de sodio, y también se va a liberar un gas que es el hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto puede ser colocado en una ecuación química. Entonces, ¿qué tendrías? El sodio reacciona con el agua y te genera hidróxido de sodio e hidrógeno. Ahora, las sustancias iniciales, chicos, se le conocen con el nombre de reactantes. Las sustancias iniciales que reaccionan entre sí se le conocen con el nombre de reactantes o reactivos. En cambio, las sustancias que se producen se les conoce con el nombre de productos. Ahora vamos a interpretar esta ecuación química. Estos números de rojo, el 2, 2, 2 y 1, se les conoce con el nombre de coeficientes estequiométricos. Luego, esta S, esta L y esta G, que están como subíndices, se le conoce como los estados físicos de la materia: estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. ¿Ya? Ahora bien, este AC que está acá significa acuoso, o sea, disuelto en agua. Entonces, acá al costado de disuelto en agua, le puedo poner acuoso. A, acuoso. Listo. Y por último, chicos, esta flechita me indica el sentido de la reacción. En este caso, se dice que la reacción es irreversible. ¿Qué quiere decir que la reacción sea irreversible? O sea, que los reactantes reaccionan entre sí y te generan los productos. Y ahí acaba la reacción.
En cambio, si hubiera habido dos flechitas, una a la derecha y otra a la izquierda, entonces la reacción hubiera sido reversible. Reversible. ¿De acuerdo? Entonces, si quieres, le tomas captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Clasificación de las reacciones químicas se pueden clasificar en reacciones de adición llamadas también de combinación. Por ejemplo, tú tienes dos sustancias y ellas te producen una sustancia. Entonces, mira, cuando dos o más reactantes te producen un solo producto, a esto se le denomina reacción de adición. Por ejemplo, en esta reacción yo tengo dos sustancias, mira, el nitrógeno y el hidrógeno. Mira, estas son dos sustancias y estas dos sustancias te generan un solo producto que es el amoníaco. Y entonces es una reacción de adición, llamada también reacción de combinación. Otro ejemplito son las reacciones de descomposición, donde una sustancia se descompone en dos o más productos. Entonces, un solo reactante se descompone en dos o más productos. Por ejemplo, acá, mira, tienes el carbonato de calcio que por acción del calor, este triangulito significa calor, se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono. Cuando interviene el calor, se le conoce con el nombre de pirólisis. La palabra piro es fuego, calor, y la palabra lisis es ruptura, descomposición. En cambio, cuando en una reacción de descomposición interviene la corriente eléctrica, CE es corriente eléctrica, entonces se le llama electrólisis. Electro viene de la palabra electricidad y lisis significa descomposición. Entonces, electrólisis es descomposición por la electricidad. Entonces, esta reacción de electrólisis es una reacción de descomposición. ¿Por qué? Porque hay un solo reactante, que en este caso es el agua. Mira, un solo reactante, en este caso es el agua. ¿Y qué te ha generado? Dos productos. Si se generan dos o más productos, entonces, a partir de un solo reactante, entonces hablamos de una reacción de descomposición. Le tomas captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Ahora bien, jóvenes, tenemos la reacción de sustitución o desplazamiento simple. Mira, tú tienes, para que me entiendas esto, vamos a ver tu caso, ya examinemos un poco tu caso. Imagínate que este átomo B seas tú, imagínate que el átomo C sea ella, o sea, tu flaca. Imagínate que el átomo A es él, tu competencia. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar acá? Él, o sea, tu competencia, te desplaza a ti y tú te quedas solo. En consecuencia, ahora él se quedó con ella, él se quedó con ella, y tú estás aquí, solito, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ellos se cumplen, decimos que ha ocurrido una reacción de sustitución o desplazamiento simple. Ahora bien, acá, por ejemplo, yo tengo el sodio con el cloruro de plata. Entonces, ¿qué va a pasar? El sodio desplaza la plata y la plata se quedó sola. En conclusión, ahora el sodio está con la plata, el sodio está con la plata y la plata se ha quedado sola. Y entonces hablamos de una reacción de sustitución o desplazamiento simple. También tenemos la reacción de desplazamiento doble llamado también metátesis. Por ejemplo, cuando extremos se va con extremos y medios se quedan con medios, entonces hablamos de un desplazamiento doble. Mira, acá A se queda con D, A se queda con D, y B se queda con C, B se queda con C. Y hablamos una reacción de desplazamiento doble. A ver, un ejemplito, profesor. Esta reacción que está acá, mira, acá el hidrógeno se queda con el OH. Un hidrógeno con un OH te da H2O. Y luego el cloro se va con el sodio. Entonces el sodio ya se enlazó con el cloro, entonces te da el NaCl. Entonces, ahí tienes un ejemplo. Si quieres, le tomas captura de la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora, según la energía involucrada, chicos, las reacciones pueden ser endotérmicas. Endotérmicas es cuando absorben calor, ¿ya? De hecho, la palabra endotérmica viene de lo siguiente. Endo significa dentro y termos, calor. Endotérmicas son reacciones que absorben calor y el calor se absorbe en los reactantes, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo el HGO y este HGO absorbe calor, ¿ya? Y entonces, como el calor está en los reactantes, ya, como este calor
se encuentra en los reactantes, la reacción es endotérmica. Pero este calor también puede ser expresado en cifras numéricas. Por ejemplo, en vez de poner la palabra calor, también te pueden dar el calor en kilojoules. Mira, kilojoules por mol. Y entonces en vez de ponerte calor, ¿qué te han puesto? Kilojoule por mol. ¿Ya? Ahora bien, luego viene lo que es la entalpía. La entalpía llamado también el calor de reacción, chicos. A veces, chicos, la entalpía, o bueno, a veces no, sino, chicos, la entalpía cuando se habla de una reacción endotérmica, se le coloca el signo positivo. ¿Por qué positivo, profesor? ¿No ves que el calor está, la reacción está absorbiendo calor? La reacción está absorbiendo calor, está ganando calor, se le está añadiendo, se le está sumando calor. Y entonces esta reacción la copias igualito y al costado pones la entalpía, mira. O sea, pones HGO me genera mercurio y oxígeno. Entonces acá pones HGO te genera mercurio y oxígeno. Y al costado pones el valor de la entalpía, ya el valor de la entalpía. Pero acuérdate que la entalpía es positiva siempre y cuando se hable de una reacción endotérmica. Y entonces por ello acá le pongo el signo positivo. ¿De acuerdo? Entonces acá tienes otra equivalencia. Listo. Si quieres le tomas captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, plin, 0. Ahora, según la energía involucrada, las reacciones químicas pueden ser exotérmicas también. Hace rato dije endotérmicas, ahora exotérmicas también pueden ser. La palabra exo significa fuera y termos, calor. Entonces, exotérmica quiere decir aquella reacción donde se libera calor, donde se expulsa calor. Y si el calor se expulsa en los productos. Acá, por ejemplo, acá en este matraz se está expulsando calor. A ver, un ejemplito de reacción exotérmica. Mira, tienes el metano más el oxígeno, te da dióxido de carbono, agua y calor. Ahora, este calor que está acá siendo expulsado, porque el calor, si el calor se expulsa, se describe en los productos, ¿ah? Entonces acá puedo ver claramente que el calor se libera en los productos. Se libera en los productos. Ya, entonces como el calor se está liberando en los productos, es una reacción exotérmica. Y entonces en vez de poner calor, si quieres tú también le puedes poner cifras numéricas. Por ejemplo, acá en vez de ponerle calor, yo le estoy poniendo la cantidad de calor que se usa en la reacción, que es 803 kilojoules por mol. Listo, ahora bien, ahora, si el valor de la entalpía es negativo, entonces hablamos de una reacción exotérmica. ¿Por qué negativo? Quiere decir exotérmico. Oye, estás liberando calor, estás restándole el calor, estás disminuyendo el calor. Y en el caso de que hablamos de una reacción exotérmica, el valor de la entalpía será negativo. Entonces, también esta reacción puedes escribirlo de la siguiente manera. Mira, escribes toda la reacción normal y al costado escribes el valor de la entalpía. Entonces, escribes el calor, la reacción normal y al costado escribes el valor de la entalpía. Pero, no te olvides de ponerle signo negativo, porque el signo negativo indica que tú estás liberando calor, estás disminuyéndole el calor. Ya, entonces el signo es muy importante. Entonces, el signo es negativo, hablamos de una reacción exotérmica. ¿Ya? Entonces, si quieres, le tomas captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Listo, le tomaste captura, cambiamos de diapositiva. Ahora, según el cambio del número de oxidación, las reacciones químicas pueden ser no redox y también pueden ser redox. No redox es cuando no hay cambio en el estado de oxidación. De hecho, la palabra redox viene de red, que significa reducción, y ox de oxidación. En reducción hay ganancia de electrones y en oxidación pérdida de electrones. O sea, una reacción cuando tú escuches la palabra redox, es una reacción donde existe una reducción y oxidación, o sea, ganancia y pérdida de electrones. ¿Y cómo identificas ello? Analizas el cambio de estado de oxidación de los elementos. Por ejemplo, el estado de oxidación del sodio es +1. ¿Por qué es +1? Porque pertenece al grupo 1A. Y todos los elementos que pertenecen al grupo 1A solamente tienen un estado de oxidación que es +1. ¿Ya? Entonces, luego tienes el oxígeno. El oxígeno ya sabes que su estado de oxidación es -2. Luego el hidrógeno, su estado de oxidación es +1.
Luego el cloro, a ver, date cuenta, si el hidrógeno es más 1, acá al costado el cloro debe ser menos 1 para que la sumatoria de estados de oxidación te dé 0. Entonces, date cuenta que en reactantes y en productos, los estados de oxidación siguen siendo los mismos. Mira, del sodio era más 1 en los reactantes, más 1 en los productos. Oxígeno es menos 2 en los reactantes, menos 2 en los productos. El hidrógeno es más 1 en los reactantes, más 1 en los productos. Ahora, el cloro es menos 1 en los reactantes, menos 1 en los productos. ¿De acuerdo? Ahora bien, por otra parte, las reacciones redox sí hay cambios en el estado de oxidación. Por ejemplo, acá el nitrógeno como sustancia simple, su estado de oxidación es 0. Y del hidrógeno como sustancia simple, su estado de oxidación es 0. Ah, ya, pues ya en los productos tú sabes que el hidrógeno, su estado de oxidación es más 1. Y bueno, acá debe ser menos 3. ¿Por qué? Porque la sumatoria de estados de oxidación es 0. Y 1 por 3 más 3 con este menos 3 es 0. Ahora, en esta reacción, te das cuenta que los estados de oxidación cambian. Mira, del nitrógeno al principio era 2, perdón, era 0 y ahora es menos 3. El hidrógeno al principio, su estado de oxidación era 0 y ahora es más 1. Listo, entonces si cambia el estado de oxidación, entonces es redox. Si no cambia el estado de oxidación, entonces es no redox. Entonces, si quieres, tomarle una captura de la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora vamos al problema número 1, cuya reacción es esta. Y a partir de esta reacción te dice que determines el valor de verdad. Entonces, esta reacción lo voy a poner 4 veces para cada proposición y vamos a analizar. Entonces, esta reacción ya le he colocado para la proposición 1 y me dicen, ¿es una reacción de doble desplazamiento? No, 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 no. Al contrario, es una reacción de desplazamiento simple. ¿Por qué? Porque acá yo puedo visualizar que el carbono desplaza al hierro y luego el hierro se queda solo. Por lo tanto, al final vas a tener un compuesto que tenga el carbono que se ha quedado con el oxígeno. Mira, el carbono se quedó con el oxígeno. ¿Y el hierro, profesor? El hierro se quedó solito. Ah, cierto, profesor. Entonces, esta reacción se le llama reacción de desplazamiento simple. Entonces pones RXN. RXN significa reacción. Repito, RXN significa reacción. Acá le pongo de desplazamiento simple. Desplazamiento simple. Ahora vamos por la segunda reacción. Dice, se trata de una reacción exotérmica. No, chicos, eso sería endotérmica. ¿Por qué? Porque el calor está en los reactantes. Como el calor está en los reactantes. Profesor, ¿qué son los reactantes? Los reactantes son todas las sustancias que están antes de esta flecha. Como el calor está en los reactantes, entonces la reacción es endotérmica. Endotérmica. Entonces, en conclusión, la primera proposición es falsa. La segunda proposición es falsa. Vamos a ver la tercera proposición. La tercera proposición me dice, ¿se trata de una reacción reversible? No, mira, date cuenta, chicos. Si la flecha está en un solo sentido, entonces la reacción será irreversible. Irreversible. Ah, ya, pero la proposición te dice que es reversible. Ah, ya, entonces la proposición es falsa. Entonces, date cuenta, si las tres primeras son falsas, entonces la única correcta sería la última. Por lo tanto, la clave sería la de dado. ¿Ya? Entonces le tomas una captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Listo, cambiamos de diapositiva. Entonces vamos a ver el balanceo de ecuaciones. Consiste en igualar la cantidad de átomos de cada elemento, tanto en reactantes como en productos. Dicha igualdad se basa en la ley de que la conservación de masa de Lavoisier. Entonces, para balancear una ecuación química lo puedes hacer por el método de tanteo, donde primero se balancean los metales, luego los no metales, luego los hidrógenos, luego los oxígenos. ¿Ya? Y al final no está de más chequear la ecuación que esté correctamente balanceada. La experiencia me ha dicho que los jóvenes primero balancean los metales, luego los no metales, luego el oxígeno y luego el hidrógeno. Entonces, para evitar esa confusión, se dice lo siguiente, mira. Memotecnia, dices Mary, no me hagas
olvidarte. M viene de metal, no me viene de no metal, H viene de hidrógeno, Ágasa viene de hidrógeno, y O y olvidarte. Listo. Entonces, si quieres, le tomas captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora vamos a ver ejemplitos de método de tanteo. Ya sabes que los metales son los elementos del grupo 1A, 2A y los otros de uso común, ¿no? Como el cobre, el zinc, el titanio, el hierro. Los no metales son el carbono, nitrógeno, fósforo, los elementos del grupo 6A y 7A. Al final no te olvides no está de más echarle una última verificación a ver si todos los elementos están correctamente balanceados. Ahora vamos a ver este ejemplito. Nitrógeno más hidrógeno me da amoníaco. En los reactantes tienes dos nitrógenos. Y entonces en los productos, por la ley de la conservación de la masa, también deben haber dos nitrógenos. Entonces acá le pongo dos nitrógenos en los reactantes, dos nitrógenos en los productos. Ahora los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay en los reactantes? Dos. Y en los productos, 2 por 3, 6. Mira, tienes ahora este 2 por este 3. 2 por 3, 6 hidrógenos en los productos. Y en los reactantes tienes 2. Pero para que sea igual a 6, ¿por cuánto multiplicas? Por 3. Listo, ahora tienes 3 por 2, 6. 6 hidrógenos en los reactantes, 6 hidrógenos en los productos. La ecuación ya está balanceada. Y si quieres lo verificar, conste, no va ningún coeficiente estequiométrico. Se sobreentiende que el coeficiente es 1 acá. Entonces, si quiero yo le pongo 1. No es necesario escribirlo, ¿ya? Porque se sobreentiende que ahí es el coeficiente 1. Entonces vamos a verificar que la ecuación esté completamente balanceada. Mira, tienes 1 por 2, 2 nitrógenos en los reactantes. Acá tienes 2 nitrógenos en los productos. Ahora vamos por los hidrógenos. Acá tienes 2 hidrógenos por 3, 6 hidrógenos en los reactantes. Productos, mira, en los productos tienes 3 hidrógenos, pero esos 3 hidrógenos se multiplican 2 veces. Ya, 3 por 2, 6. 6 hidrógenos en los productos, 6 hidrógenos en los reactantes. La ecuación ya está correctamente balanceada. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a tener este compuesto, bueno, esta ecuación química. Entonces, primero debes balancear los metales. No hay metales en los reactantes, por lo tanto, tampoco habrá metales en los productos. Vamos a los no metales como el carbono. ¿Cuántos carbonos hay en los reactantes? 2. En los productos también deben haber 2, entonces. Entonces, para igualarlo le pongo 2. Ahora tienes 2 carbonos en los productos, 2 carbonos en los reactantes. Luego vas por los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay en los reactantes? 6. Y en los productos, 2. Oye, pero tienes que igualarlo. Entonces, este 2 lo multiplicas por 3, porque 2 por 3 es 6. Entonces tendrías 6 hidrógenos en los productos, 6 hidrógenos en los reactantes. Luego a los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tienes en los reactantes? 2. Y en los productos, a ver, tienes 2 por este 2, 4. 4 más 3, 7. Y entonces, ¿por cuánto multiplicas a 2 para que te dé 7? Fácil, por 7 medios. Entonces, ¿qué harías? Este 2 iría con este 2 y te quedaría 7 oxígenos en los reactantes y 7 oxígenos en los productos. Pero, UPAC te dice, oye, guachín, no puedes simplificar esto con esto. ¿Por qué? Porque los átomos existen en cantidades enteras, así como la persona. No puede decir que existen 7 medios de moléculas de oxígeno, ¿ya? El UPAC te dice, oye, tú no puedes hacer eso. Y entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Y entonces para solucionar este problema, haz lo siguiente, mira. A toda esta ecuación que está acá, lo multiplicas por el denominador. En este caso, el denominador es 2. Y entonces, como el denominador es 2, a toda la ecuación lo multiplicas por 2. Listo, entonces tuvieras acá 2 moléculas del carbono 2H6. Luego, este 2 con este 2 se simplifica con este 2 y te daría 7 oxígeno. Luego tienes 2 CO2 multiplicados por 2, saldrían 4 CO2. Luego tienes 3 aguas por 2, 6 aguas. Listo, la ecuación ya ha sido balanceada. Si quieres lo verificas, Si quieres lo verificas. Verifica que la cantidad de elementos, la cantidad de átomos en los reactantes sea igual a la cantidad de átomos en los productos. Tómale captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos a la pregunta 2. Dice, una forma de neutralizar la acidez de los suelos es mediante el proceso de encalado.
que consiste en verter el suelo diversas sustancias de carácter básico, tales como el hidróxido de calcio. Si se neutraliza un suelo contaminado por derrame de ácido fosfórico, me dan la fórmula del ácido fosfórico, vertiendo hidróxido de calcio, me dan la fórmula del hidróxido de calcio, se produce una reacción en la que se obtiene como productos fosfato de calcio, me dan la fórmula del fosfato de calcio y el agua. Luego de balancear la ecuación y indique la suma de todos los coeficientes estequiométricos. Entonces, el problema me da ácido fosfórico. Entonces, acá escribo ácido fosfórico. Luego, el ácido fosfórico se ha vertido ¿dónde? En el hidróxido de calcio. Ah, y escribo el hidróxido de calcio. Luego, ¿esto qué se produce? Acá dice que se produce. Entonces, ¿qué se produce? Fosfato de calcio. Ah, ya, fosfato de calcio. Y también dice que se produce agua. Listo, entonces acá pongo más agua. Entonces acá la pregunta me dice que luego de balancear la ecuación química indica la suma de los coeficientes estequiométricos. Ahí, entonces ya tengo la ecuación química, ahora vamos a balancear para dar los coeficientes estequiométricos. Entonces, mira, para ello, ya sabes que primero balancea los metales, luego los no metales, luego los hidrógenos y luego los oxígenos. Entonces vamos por los metales. ¿Quiénes son los metales? Los elementos del grupo 1A, 2A y los otros de uso cotidiano. Por ejemplo, en este caso, tu metal sería el calcio. El calcio. ¿Cuántos calcios tienes en los reactantes? 4. Perdón, 4. 1, 1, 1. Un calcio en los reactantes. ¿Y en los productos? 3. Ah, y entonces para igualarlo acá le pones 3. Ahora tienes 3 calcios en los reactantes, 3 calcios en los productos. Ahora vamos a los no metales. Los no metales como el carbono, nitrógeno, fósforo, grupo del 6A, grupo 7A. Por ejemplo, el fósforo. Tienes un fósforo en los reactantes, y acá un fósforo por 2, 2 fósforos en los productos. Entonces acá le pones 2 fósforos en los reactantes y 2 fósforos en los productos. Ya la cantidad de fósforos ya ha sido igualado. Luego vamos por los hidrógenos. Ah, ya. ¿Cuántos hidrógenos tienes en los reactantes? A ver, tienes acá 3. Y por este 2 saldría 6 hidrógenos. Y acá, mira, acá tienes 1 por 2, 2 hidrógenos. Estos 2 hidrógenos se multiplican por estos 3. 2 por 3, 6 hidrógenos más. Entonces, en total en los reactantes, ¿cuántos hidrógenos tienes? Tienes 12 hidrógenos. Entonces, en los productos tú también debes tener 12 hidrógenos. Y te das cuenta que solamente tienes 2 hidrógenos. Entonces, para que sea 12, multiplicas por 6. Listo, ahora tienes 6 por 2, 12 hidrógenos en los productos, 12 hidrógenos en los reactantes. Y finalmente vemos la cantidad de oxígenos. A ver, ¿cuántos oxígenos tienes en los reactantes? 4. Por este 2 sería 8 oxígenos. 8 oxígenos. ¿Y acá cuántos tienes? A ver, 1 por 2, 2 oxígenos. Pero estos 2 oxígenos se multiplican por este 3. 2 por 3, 6 oxígenos. En total, ¿cuántos oxígenos tienes en los reactantes? 8 más 6, 14. 14 oxígenos en los reactantes. Y en los productos, 4 oxígenos por 2 oxígenos saldría 8 oxígenos. Un oxígeno por 6 oxígenos saldría 6 oxígenos. Ah, y en total, entonces en los productos tienes 8 oxígenos más 6 oxígenos serían 14 oxígenos. 14 oxígenos en los reactantes, 14 oxígenos en los productos. Ah, la ecuación ya está balanceada. Pero a ti no te piden eso, a ti te piden que te indiques la suma de todos los coeficientes estequiométricos. Ah, ya, lo que te piden es la suma de coeficientes estequiométricos. Pues no hay problema, yo puedo realizar la suma. Mira, acá el coeficiente es 2. Ah, ya le pongo 2. Más, acá el coeficiente es 3. Pongo más 3. Más, aquí no hay coeficiente, por lo tanto se sobreentiende que el coeficiente es 1. Entonces el coeficiente será acá 1. Y acá, por último, el coeficiente es 6. Ah, entonces acá le sumo más 6. 2 más 3, 5. 5 más 1, 6. 6 más 6, 12. 12. Listo. Entonces la clave sería B de vez. Bien. Le tomas captura de la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Ya?
Estoy avanzando rápido, sí, pero es necesario, ¿ah? Porque el salón anterior no me alcanzó tiempo para terminar. Y eso que fui rápido. Entonces, aunque ustedes son un poquito más rápidos, sin necesidad de hacer comparación, casualmente con ustedes avanzo un poco más rápido, ¿ah? No te digo que uno sea más rápido o más lento que el otro, solamente que no sé, contigo avanzo más rápido. Entonces, vamos a ver qué me dices en el chat. A ver, cuéntame, chisméame, dateame en el chat. ¿Se está entendiendo o estoy yendo demasiado rápido? Por favor, házmelo saber. A ver, estoy revisando el chat. ¿Todo claro? A ver, Isabel me dice que todo claro. A ver, listo, muy bien, Hilary, Ángela, César. Listo, entonces yo les voy a creer, yo les voy a creer que me están entendiendo. Entonces voy a continuar. ¿Ya? Me consta que les estoy creyendo, ¿ah? Entonces continúo. Ya le tomas captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Listo. Ahora vamos a ver redox. Ya sabes que redox viene de la palabra red, que es reducción, y ox, de oxidación. Entonces, una reacción redox es una reacción donde ha ocurrido una reducción y oxidación de manera simultánea. Ahora bien, al haber reducción y oxidación, o sea, pérdida y ganancia de electrones, hay una transferencia de electrones. Ejemplo, si yo tengo esta reacción química, entonces lo primero que debes hacer en una reacción redox es ver si ver los estados de oxidación de los átomos. Entonces, para ello debes conocer la regla de los estados de oxidación de los principales elementos, que ya te enseñé en la clase pasada, ¿no? El oxígeno es -2, el hidrógeno es +1, los elementos del grupo 1A tienen estado de oxidación +1, los elementos que están en el grupo 2A tienen estado de oxidación +2, ¿de acuerdo? Eso te enseñé en la clase pasada. Ahora vamos a ponerle el estado de oxidación a todos estos elementos. El plomo es 0 porque está acá como sustancia. El hidrógeno ya sabes que es +1. El cloro es -1 porque la sumatoria debe de ser 0. +1 con -1 te da 0. Luego tengo el plomo con el cloro 2. Entonces, profe, pero ¿cuál serían los estados de oxidación de esos elementos? Ya, para ello debes tener en cuenta este cuadrito. Y por favor, tenlo en cuenta porque este cuadrito lo vamos a utilizar en 3 ejercicios el día de hoy. Mira, cuando los halógenos, o sea, los elementos del grupo 7A y los anfígenos posean estados de oxidación iguales a -1 y a -2, siempre y cuando estén unidos a metales o al hidrógeno. Mejor dicho, cuando un elemento del grupo 7A se una a un metal, automáticamente el estado de oxidación del elemento del grupo 7A va a ser igual a +1. ¿De acuerdo? Ya mira, acá el cloro es un elemento del grupo 7A que está unido a un metal, que es el plomo. Ya, por lo tanto, automáticamente el estado de oxidación del cloro es -1 por la regla. Acuérdate de esta regla que la vamos a usar bastante el día de hoy. Entonces, si el cloro es -1, el plomo debe ser +2. ¿Por qué +2? Porque mira, -1 por este 2, -2. Pero tú sabes que la sumatoria de estados de oxidación debe ser 0, ¿verdad? Entonces, a -2, ¿cuánto le sumas para que te dé 0? +2. Listo. Ahí tienes. Luego el hidrógeno está como sustancia simple, por lo tanto su estado de oxidación debe ser 0. Entonces, acá ya viene el análisis, chicos. Ahora, debes saber cuándo una sustancia se oxida y cuándo se reduce. Se reduce cuando se gana electrones. ¿Y cómo sé cuándo una sustancia ha ganado electrones? Cuando disminuye el estado de oxidación. Por ejemplo, aquí el plomo, bueno, el hidrógeno ha disminuido su estado de oxidación, mira. De +1 a 0. Ya, ha disminuido el estado de oxidación. Si disminuye el estado de oxidación, entonces la sustancia se reduce. Ahora bien, en este caso ha ocurrido la reducción de 1 a 0 electrones de un electrón. Ahora bien, la sustancia que se reduce se le conoce con el nombre de agente oxidante. Entonces, esta sustancia que está acá es el agente oxidante. Luego, chicos, en el agente oxidante, el agente oxidante genera la forma reducida. Entonces, esta forma que está acá es la forma reducida. Luego, chicos, recordemos que es una oxidación. Una oxidación es aquella donde se pierde electrones.
¿Y cómo yo sé cuándo se ha perdido electrones? Cuando aumenta el estado de oxidación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá tienes el plomo, su estado de oxidación 0, y acá es +2. Ah, y entonces mira, el estado de oxidación del plomo ha aumentado de 0 a +2. Como el estado de oxidación aumenta, entonces, ¿qué pasa si el estado de oxidación aumenta? Si el estado de oxidación aumenta, es que ha ocurrido una oxidación. Entonces, ¿cuánto se ha oxidado el plomo? Mira, de 0 electrones a 2 electrones. Ah, entonces el plomo está oxidado 2 electrones. Luego, la sustancia que sufre oxidación se le conoce con el nombre de agente reductor. Es decir, este plomo que está acá sería el agente reductor. Y entonces, la sustancia se genera lo que se conoce como la forma oxidada. Ah, y entonces este plomo te va a generar la forma oxidada. Listo. Entonces, si quieres, le tomas captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Ahora vamos a ver el balanceo de reacciones redox. Entonces, chicos, para hacer el balanceo de reacciones redox existen diferentes métodos, ¿ah? Acá ya te he colocado que existen tres métodos muy usados en el balanceo de reacciones redox. De esos tres métodos yo te voy a enseñar solo dos. El método de estado de oxidación y el método del ion-electrón. Porque con el método de estado de oxidación te sale casi todo, ¿ya? El método de reacciones, si quieres, lo puedes investigar en tu casita. También existe un método que se llama método algebraico que enseñan en los colegios. Ya, si quieres, lo puedes investigar, chicos, en tu casita, ¿ya? Ya tú todo hincha. Pero yo solamente te voy a enseñar el método de estado de oxidación y el método del ion electrón. Con este es más que suficiente para que te salgan los problemas de la separata de hoy. Entonces, vamos a ver el método del estado de oxidación. Para ello, debes seguir los siguientes pasos. Primero determinas el estado de oxidación de todos los átomos, luego se identifica la variación de los estados de oxidación, igualas la cantidad de átomos del paso anterior, igualas el número de electrones del paso anterior, y por último verificas la ecuación por el método de tanteo. Recuerda que en el método de tanteo primero se balancean los metales, luego los no metales, luego los hidrógenos y luego los oxígenos. Los metales como los elementos del grupo 1A, 2A y los otros de uso cotidiano, y los no metales como el carbono, nitrógeno, fósforo, los elementos del grupo 6A y 7A. Ya, tómale una captura en la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora bien, vamos al problema número 3. En el problema número 3 te dan un montón de un texto informativo gigante, ya el cual no he colocado porque luego no me va a alcanzar espacio en mi pizarra. Ya no me va a alcanzar espacio acá en mi pizarra, por lo tanto acá solamente te he puesto texto informativo. Te habla de bla, 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 bla. Y al final te da esta reacción química y te dice, al respecto seleccione la alternativa correcta. Entonces, esta ecuación química que está acá, la voy a colocar al otro espacio, al otro costado, mira. Acá la voy a colocar. Esta ecuación la coloco acá. Listo. Entonces, las alternativas me hablan sobre el agente reductor, forma oxidada, estados de oxidación. Ah, ya, de ley. Entonces voy a tener que usar el método del estado de oxidación, también conocido como el método del número de oxidación. Entonces, acá pongo pasos usados en el método del estado de oxidación. Primero determina el estado de oxidación de todos los átomos. Listo. Esa es papayita, chicos. El hidrógeno es +1, el oxígeno -2, y tú sabes que la sumatoria de estado de oxidación es 0. Ah, y entonces pones 3 por -2, -6. El hidrógeno es +1. Ah, y entonces tienes -6 +1, -5. A -5, ¿cuánto le sumas para que te dé 0? Ah, fácil, le sumo +5. Listo. Por otra parte tienes el HBr. El hidrógeno, estado de oxidación es +1, eso ya se sabe. Por lo tanto, para que la sumatoria de estados de oxidación sea 0, entonces el bromo debe valer -1. El mercurio está como sustancia simple, entonces su estado de oxidación es 0. Luego tienes el mercurio con dos bromos. Ah, ya. Acá debes recordar lo que te dije hace un momento. Mira, cuando un elemento del grupo 7A se une a un metal, automáticamente el estado de oxidación del elemento 7A es +1. ¿Ya? Entonces, acá también está pasando lo mismo. Acá también está pasando lo mismo, mira.
El mercurio, que es un metal, se ha unido a un elemento del grupo 7A. Y entonces, por teoría, el estado de oxidación del bromo debe ser -1. -1 por 2, -2. -2 a -2, ¿cuánto le sumas para que te dé 0? Fácil, profesor. Súmele +2. Listo. Luego tienes el agua. Hidrógeno es 1, oxígeno -2. Luego tienes el no. Ya sabes que el oxígeno vale -2, entonces el nitrógeno debe salir +2 para que la suma de +2 con -2 te dé 0. Listo. Ya he realizado el primer paso, que era determinar el estado de oxidación de todos los átomos. Entonces voy a borrar el exceso de garabatos que he realizado. Acá realicé un exceso de garabatos, mira. Este exceso de garabatos no debe ser colocado. Luego, chicos, debes identificar la variación de los estados de oxidación. A ver, acá tienes el nitrógeno cuyo estado de oxidación es +1. Y acá es +2. Luego, el mercurio es 0 y acá es +2. Listo. Ahora bien, si el nitrógeno, su estado de oxidación es +5 y ahora es +2, ya, entonces acá hay cambio de estado de oxidación, hay variación del estado de oxidación. Entonces acá ya he realizado el paso 2, que era identificar la variación de los estados de oxidación. El mercurio también ha variado su estado de oxidación de 0 a +2. Luego voy al tercer paso, que dice igualar la cantidad de átomos del paso anterior. Veamos, acá tienes un nitrógeno, entonces acá también debes tener un nitrógeno. Acá tienes un mercurio, entonces al otro lado también debes tener un mercurio. Entonces ya cumplí con el tercer paso. Vamos al cuarto paso, que es igualar el número de electrones del paso anterior. Mira, acá tenías 5 electrones y ahora acá al final tienes 2 electrones. Entonces te das cuenta que el estado de oxidación del nitrógeno ha disminuido de 5 a 2. Entonces recordemos que si disminuye el estado de oxidación, y entonces hay una reducción. Entonces acá el nitrógeno se reduce. Se reduce en 5 electrones o en 5 moles de electrones. ¿De acuerdo? Ahora bien, por otra parte, ¿qué pasó con el mercurio? Mira, su estado de oxidación ha aumentado, mira, de 0 a +2. Ya se aumenta el estado de oxidación, entonces eso quiere decir que el mercurio se ha oxidado. Entonces acá pongo que el mercurio se ha oxidado. Se oxida, oye, de 0 a 2 hay 2 electrones o 2 moles de electrones. ¿De acuerdo? Ahora, para el cuarto paso que está acá, dice que se debe igualar el número de electrones. Oye, arriba tiene 5, abajo 2. Para igualarlo, entonces acá multiplicas por 5 y acá por 2. ¿Ya? Porque se debe multiplicar por el menor número posible. Porque mira, al multiplicar arriba por 2, tuvieras 10 electrones o 10 moles de electrones. Y abajo al multiplicar por 5, también tendrías 10 electrones o 10 moles de electrones. Entonces, mira, la cantidad de electrones que se reducen es 10. Y la cantidad de electrones que se oxida también es 10. Y entonces ya he cumplido con el paso número 4. Pero, algo muy importante, mira. Si aquí multiplicaste por 2, entonces a cada bracito amarillo también vas a tener que multiplicar por 2 para que la relación se mantenga. ¿Ya? Listo. Y como abajo multiplicaste por 5, entonces para que la relación se mantenga en cada bracito, multiplicas por 5. Multiplicas por 5 aquí, multiplicas por 5 acá. ¿De acuerdo? Ahora bien, ahora chicos, ¿qué más sigue? Me sigue que debemos verificar la ecuación por tanteo. ¿Te acuerdas de tanteo? Metal, no metal, hidrógeno y oxígeno. Comenzamos con los metales. ¿Quiénes son los metales? Los elementos del grupo 1A, 2A y los otros de uso cotidiano. Por ejemplo, hay 5 mercurios en los reactantes, 5 mercurios en los productos. Ahora me voy a los no metales, como por ejemplo el carbono, el nitrógeno. Mira, tienes 2 nitrógenos en los reactantes, 2 nitrógenos en los reactantes, y acá también tienes 2 nitrógenos en los productos. Ahora me voy a los hidrógenos acá. ¿Cuántos hidrógenos tienes en los reactantes? Acá tienes 2.
Ah, ya, espérate, antes de irme a los hidrógenos me falta un elemento, me falta un elemento más, me falta un elemento más. Me falta un elemento más. Ah, chicos, chispas, 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 chispas. Cometí un lapsus, chicos. Ah, chicos, de 5 a 2 electrones hay 3 electrones y yo le puse 5. Ay, podemos hacer. Voy a rebobinar esta parte, ya voy a rebobinar esta parte, chicos. Voy a rebobinar. Voy a rebobinar. Voy a rebobinar esta parte. Ay, voy a rebobinar esta parte, ya. Voy a rebobinar esta parte. Voy a volver al paso 1. Voy a volver al paso 1 porque balanceé mal. Voy a comenzar desde el paso 2, ¿ya? Porque aquí, ya. El paso 1 era este que está acá. Ya en el paso 1 yo había hallado los estados de oxidación de los elementos. Ya, entonces, en el paso número 1 determiné el estado de oxidación de todos los átomos. En el paso número 2 identifiqué la variación de los estados de oxidación. Me había dado cuenta que el nitrógeno había variado su estado de oxidación de 3 a 2 y que el mercurio también había variado su estado de oxidación de 0 a +2. Luego, en el tercer paso, igualé la cantidad de átomos del paso anterior. ¿Ya? Es decir, acá hay un nitrógeno en los reactantes, entonces debe haber un nitrógeno en los productos. Acá hay un mercurio en los reactantes, entonces debe haber un mercurio en los productos. Luego, chicos, igualé el número de electrones que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, de 5 a 2 electrones, ¿qué ha pasado? Oye, el estado de oxidación ha disminuido, mira. Ha disminuido, mira. De 5 ha disminuido a 2. Si disminuye el estado de oxidación, la sustancia se reduce. Entonces acá pones que se reduce. Que se reduce. Oye, de 5 a 2 hay 3 electrones o 3 moles de electrones. ¿De acuerdo? Por otra parte, también me había percatado que el mercurio, su estado de oxidación aumenta de 0 a +2. Oye, si aumenta el estado de oxidación, mira, si aumenta el estado de oxidación, entonces la sustancia se oxida. De 0 a 2 hay 2 moles de electrones que se han oxidado. Pero el paso número 4 te dice que debes igualar la cantidad de electrones. ¿Cómo haces ello? Multiplicando por el menor número posible. Mira, por ejemplo, arriba multiplicarías por 2 y abajo por 3, ¿no? 3 por 2, 6 moles de electrones y 2 por 3, 6 moles de electrones. Pero, como acá multiplicaste por 2, entonces acá bracito lo multiplicas por 2 y acá también este por 2. Luego, como acá multiplicaste por 3, entonces el bracito de la izquierda lo multiplicas por 3, el de la derecha por 3. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí ya he cumplido el paso número 4. Entonces me voy al paso número 5, que era verificar por el tanteo. El tanteo te dice que primero debes balancear los metales. Los metales, ¿quiénes son? Los elementos del grupo 1A, 2A y los otros que por cultura general lo debes saber. Como por ejemplo, por cultura general sabes que el mercurio es un metal. ¿Cuántos mercurios hay en los reactantes? 3. ¿Y en los productos? 3. Listo. Luego, vamos a los no metales. Son el carbono, nitrógeno, fósforo, los elementos del grupo 6A y 7A. Por ejemplo, acá vamos a trabajar con los nitrógenos. Acá yo veo nitrógenos. Mira. Tienes 2 nitrógenos en los reactantes y en los productos también tienes 2 nitrógenos. Luego vamos por los bromos. Tienes un bromo en los reactantes. Acá tienes 2 por 3, 6. 6 bromos en los productos. Este 3 por este 2 sería 6 bromos. 6 bromos. Oye, y acá tienes 1. Ah, y entonces para igualarlo multiplicas por 6. Ahora tienes 6 bromos en los reactantes, 6 bromos en los productos. Ahora vamos por los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay en los reactantes? Veamos.
Acá tienes 2 hidrógenos. Más 6 hidrógenos, 8 hidrógenos. Y en los reactantes solamente tienes 2. Pero para igualarlo a 8, ¿por cuánto multiplicas? Por 4. Entonces, 2 por 4, 8. 8 hidrógenos en los productos, 8 hidrógenos en los reactantes. Finalmente nos vamos a los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos hay en los reactantes? Acá tienes 3 por 2, 6. 6 oxígenos en los reactantes. Y acá en los productos tienes 4 más estos 2, 6. Bien, entonces estos 4 oxígenos más estos 2 oxígenos serían 6 oxígenos. Entonces tendrías 6 oxígenos en los productos y 6 oxígenos en los reactantes. Por lo tanto, la ecuación ya está balanceada. Por lo tanto, la ecuación ya está balanceada. Ahora voy a borrar este exceso de rayones que he hecho, ¿ya? Porque a veces el exceso de rayones termina confundiendo al alumno. ¿Ya? Y uno, por último, debe ser ordenado al momento de balancear sus ecuaciones. Ya. Listo. Ahora veamos. La proposición A dice, el HNO3 es el agente reductor. ¿Quién es el agente reductor? Mira, según la teoría, el agente reductor, mira la teoría que me dice. ¿Quién es el agente reductor? Ese es la sustancia que se oxida. ¿Quién se está oxidando? El mercurio. Ah, y entonces este mercurio sería el agente reductor. Ya, el agente reductor. Ah, y entonces el HNO3 es el agente reductor. Y acá lo que me sale que es el mercurio. Ah, y entonces la primera proposición es incorrecta. Vamos a la segunda proposición. La segunda proposición me dice el NO es la forma oxidada. Pero ¿quién es la forma oxidada según la teoría? Mira, la forma oxidada, abajo te dice la forma oxidada. ¿Quién es la forma oxidada? Es la sustancia que se oxida. Entonces, la sustancia que se oxida era el mercurio. ¿Y esto qué te genera entonces? ¿Qué te genera? Genera la forma oxidada. Entonces, esta de amarillo es la forma oxidada. Ya, entonces, la forma oxidada es el mercurio bromo 2. Ah, ya, entonces acá me dice todo lo contrario. Me dice que el NO es la forma oxidada. No, eso es falso. Luego vamos a la tercera proposición que dice, el mercurio disminuye su estado de oxidación. Veamos. Eh, el mercurio disminuye su estado de oxidación. Veamos. No, pues eso sería falso porque mira, el mercurio su estado de oxidación es 0 y acá es +2. Oye, está aumentando, ¿no? De 0 lo aumentó a +2. Oye, no, eso es falso. Al contrario, el mercurio no disminuye su estado de oxidación. El mercurio aumenta. Mira, ha aumentado su estado de oxidación de 0. Ahora lo ha aumentado a +2. Entonces, las tres primeras son falsas. Ya por ende, la correcta sería la de dado, ¿no? Dice, el nitrógeno se reduce de +5 a +2. Sí, mira, el nitrógeno se ha reducido. ¿De dónde? De +5 a ¿cuánto? A +2. Ah, y entonces la proposición D es la proposición correcta. Listo, entonces le tomas captura de la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Y entonces nos vamos al ejercicio número 4, pero esto ya lo veremos después del receso. ¿De acuerdo? Pero te voy explicando antes que vayas al receso, que acá hay un texto informativo, pero para ahorrar tiempo voy a obviar el texto informativo y de frente voy a copiar la reacción química. Esta reacción la voy a colocar al costado y me dice que luego de balancear dicha ecuación indica el coeficiente del agente reductor y el coeficiente del agua respectivamente. Pero eso lo vamos a ver regresando de receso. Vayan a su receso, jóvenes. Regresamos. Regresamos. Regresamos a las 12:10.
Listo, vayan a su receso, por favor.